El salón de baile del Hotel Ritz de Madrid vibraba con la energía de 200 invitados cuando Alejandro Mendoza, el magnate inmobiliario más arrogante del país, proclamó su desafío con la voz ahogada por el alcohol. «Me casaré con la mujer que baile mejor que estas princesitas de sociedad», declaró, mientras las herederas de la alta sociedad sonreían con nerviosismo. En las sombras, una camarera de 26 años con el uniforme manchado de champán dejó su bandeja y se dirigió a la pista. Un silencio sepulcral llenó la sala cuando la mujer, que no era otra que Elena Ruiz, tomó la mano del millonario. Nadie en el salón sabía que 5 años atrás, Elena había sido la bailarina principal del Ballet Nacional, hasta que una campaña difamatoria, orquestada por Alejandro, había destruido su carrera. La razón: ella había rechazado ser su amante. Mientras la orquesta comenzaba a tocar, Elena no solo bailó, sino que transformó el salón en un tribunal. Alejandro Mendoza, en su arrogancia, estaba a punto de descubrir que algunas promesas hechas en público en ocasiones no se pueden romper. El majestuoso Hotel Ritz, en el corazón de Madrid, resplandecía esa noche de noviembre. El salón de baile, con sus candelabros de cristal de Bohemia y sus paredes doradas, era el escenario de la fiesta de compromiso de Victoria Santander, la heredera de la naviera más grande de España, con un embajador británico. Entre sedas y diamantes, 200 invitados de la alta sociedad se movían al ritmo de valses, vieneses interpretados por una orquesta de cámara. Alejandro Mendoza, con sus 35 años de arrogancia y poder, se destacaba en el centro del salón como un rey en su corte. Había construido su imperio inmobiliario pisoteando a quien se interpusiera, una filosofía heredada de su padre, un hombre que le enseñó que el mundo se dividía en depredadores y presas, y que sentir compasión era el primer paso hacia la ruina. Su traje de 10.000 euros no lograba esconder al depredador que había dentro de él, un hombre que coleccionaba empresas y mujeres, descartándolas con la misma facilidad cuando perdían su utilidad. Después de su 5ª copa de whisky Macallan, de 50 años, la conversación se centró en el baile. Las herederas presentes, formadas en los internados suizos más prestigiosos, mostraban sus habilidades, mientras sus madres calculaban la riqueza y la influencia de sus potenciales yernos. Alejandro las observaba con cínico aburrimiento, comentando en voz alta los defectos de cada una. Demasiado rígida, sin gracia, movimientos mecánicos. Fue entonces que, con la voz amplificada por el alcohol y la arrogancia, se subió a una silla, copa en mano, y lanzó su desafío, proclamando que se casaría con cualquier mujer que bailara mejor que las muñequitas de porcelana que desfilaban por la pista. La sala explotó en risas nerviosas y murmullos escandalizados. Las madres, por su parte, empujaban a sus hijas hacia adelante, creyendo que esta era una oportunidad de oro para ascender. En un rincón del salón, cerca de las puertas del servicio, Elena Ruiz limpiaba una mancha de vino tinto de un mantel mientras escuchaba. A sus 26 años, sentía haber vivido 100. Las manos que una vez interpretaron El lago de los cisnes, ahora fregaban la suciedad de los ricos. Su uniforme de camarera no podía ocultar la gracia innata de sus movimientos, pero nadie miraba a las camareras con la atención suficiente para notarlo. El desafío de Alejandro le pegó como una bofetada, no por las palabras, sino por la voz. Esa misma voz que 5 años antes le había susurrado propuestas indecentes en su camerino del Teatro Real. La misma voz que, al ser rechazada, había jurado destruirla. Y había cumplido. Recordó el terror de aquellos meses, sobornos a los críticos que de la noche a la mañana calificaron su arte de técnicamente perfecto pero sin alma, rumores de drogas plantados en la prensa sensacionalista y el golpe final, un video íntimo, falsificado con tecnología deepfake, que la había derribado. En 3 meses, Elena había pasado de ser la estrella del ballet nacional a ser una paria en el mundo de la danza. Recordó las audiciones humillantes, donde directores que antes la adulaban ahora ni siquiera la miraban a los ojos, temerosos del poder de Mendoza.
Recordó la necesidad, el hambre y la decisión de aceptar cualquier trabajo para que su hermana Carmen, entonces una niña de 11 años, no sufriera las consecuencias. Mientras las herederas se preparaban para competir, una furia helada y calculada se apoderó de Elena. Tomó la decisión que cambiaría todo. Dejó la bandeja, se quitó el delantal y caminó hacia la pista. Cada paso resonaba en el repentino silencio que cayó sobre el salón. Los invitados se apartaban, como si la sirvienta que se atrevía a mezclarse con la alta sociedad fuera contagiosa. Alejandro, al verla, soltó una carcajada cruel que resonó en las paredes doradas. No la reconoció. Para él, la bailarina Elena Ruiz había dejado de existir el día en que huyó de Madrid. Esta era solo una camarera patética en busca de su momento de gloria. Elena se detuvo frente a él y le tendió la mano. No habló, no era necesario. Sus ojos, color miel, que una vez habían cautivado a audiencias enteras, lo miraban con una intensidad que estremeció a Alejandro sin que él supiera por qué. Él tomó su mano, aún riendo, listo para humillarla frente a todos. La orquesta confusa empezó a tocar un vals lento, pero Elena negó con la cabeza. Se acercó al director y le susurró algo. El hombre palideció. La había reconocido. Era el mismo director que había dirigido la orquesta la noche de su última actuación, triunfal en el Teatro Real. Asintió, con una mezcla de miedo y admiración. Los primeros acordes de la Danza del Fuego de Manuel de Falla llenaron el salón. La música transformó el ambiente del Ritz en algo primitivo y peligroso. Elena comenzó a moverse, y no era el baile de salón que todos esperaban. Era flamenco puro y crudo. La danza que había aprendido en los tablados de Triana antes de que el ballet clásico la puliera. No era solo flamenco, era una fusión perfecta con la técnica clásica, creando algo nunca antes visto. Sus pies golpeaban el suelo de mármol con la fuerza de truenos contenidos. Sus brazos trazaban historias de dolor y pasión en el aire. El uniforme de camarera se convirtió en la armadura de una guerrera. Cada movimiento meticulosamente calculado era una declaración para hipnotizar y destruir. Alejandro intentó seguirla, pero ella lo convirtió en un simple accesorio, usándolo como punto de apoyo para giros imposibles, como un marco para su arte. Los invitados estaban paralizados. Las herederas que minutos antes presumían de su educación suiza parecían niñas pequeñas jugando a ser bailarinas. Los caballeros dejaron de beber, las damas cesaron sus murmullos. Todos observaban a la camarera que había hecho del salón más exclusivo de Madrid su escenario personal. A la mitad de la pieza, Elena ejecutó una serie de fuetes que desafiaban las leyes de la física, 32 giros perfectos que la envolvieron, alrededor de Alejandro como un huracán. En cada giro, sus ojos se encontraron, y en cada mirada había una acusación silenciosa. El millonario comenzó a sudar. Algo en esos movimientos, en esa presencia escénica, le resultaba terriblemente familiar. Cuando la música alcanzó su clímax, Elena se detuvo abruptamente frente a él. El silencio era tan denso que podía cortarse. Luego ella habló, con la voz clara y afilada como cristal roto. «No me reconoces, Alejandro. Soy Elena Ruiz, la bailarina que destruiste porque dije que no». El color abandonó el rostro de Alejandro. Los murmullos se extendieron como un incendio entre los invitados. Muchos recordaban el escándalo de hacía 5 años y la caída en desgracia de la bailarina estrella. Algunos habían sospechado algo turbio, pero nadie se había atrevido a cuestionar la versión oficial. Elena no había terminado. Volvió a bailar, pero esta vez narró su historia sin palabras. Cada movimiento representaba un momento. El éxito, las noches de gloria en el Teatro Real, la propuesta indecente en el camerino, el rechazo, la campaña de destrucción, las puertas que se cerraban una tras otra, el hambre, la humillación, el trabajo de camarera para sobrevivir. Los invitados comenzaron a entender. No era una simple danza, era un juicio, y Alejandro Mendoza era el acusado. Algunos sacaron discretamente sus teléfonos, grabando el espectáculo. En minutos,
Los videos estarían en todas las redes sociales de la alta sociedad española. Cuando la música terminó, Elena quedó a centímetros de Alejandro, respirando pesadamente pero con un control absoluto. El millonario temblaba, atrapado entre la furia y el miedo. Había hecho una promesa ante 200 testigos, una promesa que su ego no le permitiría romper sin destruir su reputación. Victoria Santander, la novia cuya fiesta había sido arruinada, rompió el silencio con un aplauso lento y deliberado, una sonrisa gélida en sus labios. Pronto, otros se unieron, hasta que el salón entero estalló en una ovación. No aplaudían a Alejandro Mendoza. Aplaudían a la camarera que lo había puesto de rodillas con nada más que su arte. A la mañana siguiente, los periódicos de Madrid amanecieron con el escándalo en primera plana. La camarera que humilló al millonario titulaba El País: Alejandro Mendoza, promesa de boda o destrucción. Se preguntaba la razón. Los videos del baile habían alcanzado millones de reproducciones y Elena Ruiz era trending topic mundial. Alejandro se encerró en su ático en el barrio de Salamanca, rodeado de abogados que buscaban desesperadamente una salida legal. Pero la promesa había sido clara, pública y documentada. En España, una promesa de matrimonio hecha públicamente podía tener consecuencias legales si se demostraba mala fe al romperla. Y con 200 testigos de la alta sociedad, no había escapatoria elegante. Mientras tanto, Elena había vuelto a su pequeño apartamento en Lavapiés, un estudio de 30 metros cuadrados que compartía con su hermana menor, Carmen, de 16 años. Carmen era su razón de ser, una estudiante brillante con una beca para estudiar medicina. Elena no podía permitir que su hermana se viera obligada a abandonar sus estudios, como le había sucedido a ella. A las 10 de la mañana, un Bentley negro se detuvo frente al edificio. Alejandro Mendoza subió las 5 plantas a pie, con su orgullo luchando en cada escalón. Cuando Elena abrió la puerta, se enfrentaron como 2 boxeadores antes de un combate. Alejandro le ofreció dinero, 10 millones de euros, para que desapareciera y dijera que todo había sido un malentendido. Elena se rió, una risa amarga que había perfeccionado en 5 años de humillación. No quería su dinero sucio, quería justicia. Entonces Alejandro jugó su carta más sucia. Había investigado a Carmen, sabía de su beca, de sus sueños y de su brillante futuro. Con una llamada, podía hacer que esa beca desapareciera y que ninguna universidad en España la aceptara. La historia se repetiría. Otra hermana Ruiz, destruida por rechazar a Alejandro Mendoza. Elena sintió que la trampa se cerraba, pero había aprendido mucho en 5 años de supervivencia. Si Alejandro quería jugar sucio, ella jugaría más sucio. Aceptó casarse con él, pero con condiciones. Un contrato prenupcial que le daría el 50% de todo si él pedía el divorcio. Acceso completo a sus empresas y, lo más importante, un año de matrimonio público en el que él tendría que tratarla como a una igual. Alejandro aceptó, convencido de que en un año encontraría la manera de destruirla sin que pareciera su culpa. No conocía a la nueva Elena, la que había sobrevivido a todo lo que él le había lanzado. La guerra apenas comenzaba. La boda se fijó para un mes después. Sería el evento social del año, no por la celebración, sino por el morbo. Toda España quería ver cómo se desarrollaría este matrimonio nacido del odio y la venganza. Las 4 semanas previas a la boda fueron una metamorfosis calculada. Elena no se convertiría en la típica esposa trofeo que Alejandro esperaba poder moldear. Con el acceso a las cuentas garantizado por el contrato prenupcial, comenzó su propia revolución. La primera reunión fue en el bufete de abogados de Alejandro. Él esperaba que ella se sintiera intimidada por la sala de caoba y los socios de semblante severo. En cambio, Elena llegó acompañada de su propio abogado, un veterano de 1000 batallas legales, y expuso sus términos con una claridad que los dejó sin palabras. Exigió no solo acceso, sino un puesto en el consejo de administración de la empresa matriz de Alejandro, con derecho a voto. El abogado de Alejandro protestó.
Pero Elena simplemente deslizó una carpeta sobre la mesa. Contenía pruebas preliminares de irregularidades fiscales que había recopilado con la ayuda de un periodista de investigación. La amenaza era velada pero inequívoca. Alejandro, pálido de rabia, ordenó a sus abogados que redactaran el contrato tal y como ella pedía. Luego, se matriculó en clases intensivas de administración de empresas y finanzas, estudiando 16 horas al día. Su memoria, entrenada para recordar coreografías complejas, absorbía la información financiera con una facilidad sorprendente. Los profesores, pagados generosamente, se asombraban de su capacidad. Pero el verdadero golpe maestro fue social. Elena comenzó a aparecer en eventos de caridad, no como la futura señora Mendoza, sino como Elena Ruiz, superviviente y defensora de artistas destruidos por el sistema. Creó una fundación para bailarines en situación precaria, financiada, irónicamente, con el dinero de Alejandro. La prensa la adoraba. Era la Cenicienta que se negaba a ser domesticada. Alejandro observaba impotente cómo su futura esposa se convertía en una celebridad por derecho propio. Cada intento de sabotearla se volvía en su contra. Cuando filtró rumores sobre su pasado, ella respondió con una entrevista devastadora en la que detalló el acoso sexual que había sufrido en la industria, sin nombrarlo directamente, pero dejando claro el patrón de abuso de poder. Cuando intentó limitar su acceso al dinero, ella reveló públicamente las generosas donaciones que hacía a obras de caridad, haciéndolo quedar como un tacaño. La noche antes de la boda, se encontraron en el Ritz, el lugar donde todo había comenzado. El salón estaba decorado para la ceremonia del día siguiente, con un exceso de flores blancas y oro que costaba más de lo que Elena había ganado en 5 años como camarera. Alejandro la encontró ensayando sola en la pista vacía. No era flamenco esta vez, sino ballet clásico, los movimientos que había abandonado cuando él destruyó su carrera. Verla bailar El Lago de los Cisnes en jeans y camiseta fue como un puñetazo en el estómago. Por primera vez entendió lo que había destruido. No solo una carrera, sino el arte en su forma más pura. Se acercó lentamente y por un momento, solo un momento, no fueron enemigos, sino dos personas rotas por el orgullo y la venganza. Alejandro estuvo a punto de disculparse. Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero Elena lo detuvo con la mirada. Era demasiado tarde para arrepentimientos. El juego tenía que continuar hasta el final. La Catedral de la Almudena nunca había presenciado una boda así. 500 invitados divididos en 2 bandos invisibles, pero palpables. Los aliados de Alejandro, la vieja guardia del poder español y los nuevos seguidores de Elena, artistas, intelectuales y periodistas que la veían como un símbolo de resistencia. Elena entró no con la marcha nupcial tradicional, sino con el amor brujo de Falla, la misma pieza que había bailado esa fatídica noche. Su vestido, diseñado por un amigo modisto que había sobrevivido a su propia destrucción social, era una obra de arte, blanco en la superficie, pero con hilos rojos entrelazados que, bajo ciertas luces, formaban la imagen de un fénix. Carmen, su hermana, era la dama de honor, radiante y orgullosa. Los padrinos de Alejandro, millonarios cortados por el mismo patrón, parecían buitres esperando el festín. El ambiente era más de funeral de estado que de celebración nupcial. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones, el silencio fue ensordecer. Todos tenían objeciones, pero nadie se atrevía a verbalizarlas. Los votos fueron obras maestras del doble sentido. Elena prometió honrar a Alejandro como él la había honrado a ella. Y solo aquellos que conocían la historia completa entendieron la amenaza oculta. En la recepción, el primer baile fue el momento que todos esperaban. La orquesta comenzó con un vals tradicional, pero Elena, tomando el control como aquella primera noche, lo transformó en algo más. Guió a Alejandro a través de una coreografía que narraba su historia, el cortejo inicial, el rechazo, la destrucción, la resurrección. Los invitados observaban hipnotizados mientras la novia relataba su propia tragedia a través del baile, convirtiendo su boda en un espectáculo de denuncia.
El momento crucial llegó durante los discursos. Alejandro, obligado por el protocolo, tuvo que hablar. Su discurso, preparado y vacío, estaba lleno de palabras huecas sobre amor y futuro, pero Elena lo interrumpió, tomando el micrófono con una gracia letal. Habló de segundas oportunidades, de cómo a veces el destino une a las personas más inesperadas para enseñarles lecciones importantes. Habló de poder y responsabilidad, de cómo aquellos que tienen la capacidad de destruir vidas, también tienen el poder de reconstruirlas. Miraba directamente a Alejandro mientras hablaba y todos entendieron el ultimátum: redención o destrucción mutua. La fiesta continuó hasta el amanecer, pero los recién casados desaparecieron a medianoche. En la suite nupcial del Ritz se enfrentaron sin máscaras ni público. Elena le entregó una llave. «Esta es tu habitación. La mía está al otro lado del ala presidencial. No seré tu esposa en ningún sentido que no sea el legal. En público somos el matrimonio Mendoza. En privado somos extraños con un contrato. Y cada día, cuando te sientes en tu consejo de administración y me veas al otro lado de la mesa, recordarás que yo estoy aquí porque tú me pusiste aquí». Un año después, Madrid celebraba el primer aniversario del matrimonio más extraño de su historia. Lo que nadie esperaba era lo que había ocurrido en esos 12 meses. Elena había transformado no solo su vida, sino también el imperio de Alejandro. En su primera reunión de consejo, propuso un programa de becas para artistas financiado por la empresa. La propuesta fue recibida con risas. Alejandro, por costumbre, se preparó para humillarla. Pero Elena no presentó la idea como un acto de caridad, sino como una inversión. Mostró datos, proyecciones de imagen de marca y beneficios fiscales. Argumentó que una empresa vista como mecenas del arte atraería a un nuevo tipo de inversor y cliente. Para sorpresa de todos, y sobre todo de Alejandro, el consejo aprobó el proyecto piloto. Fue la primera de muchas victorias. Implementó políticas revolucionarias, igualdad salarial, apoyo a artistas y programas de responsabilidad social. Las empresas de Alejandro, conocidas por su crueldad corporativa, se habían convertido en modelos de ética empresarial, y los beneficios, sorprendentemente, habían aumentado. La reputación de Alejandro había mejorado más en un año que en toda su carrera anterior. Pero el cambio más profundo había ocurrido en privado. Viviendo con Elena, aunque fuera en alas separadas de la misma casa, Alejandro la observaba, la veía estudiar hasta la madrugada, la escuchaba en llamadas telefónicas, consolando a jóvenes artistas que su fundación había rescatado, presenciaba su gracia incluso en los momentos de dolor. Una noche, la encontró en la biblioteca, dormida sobre un montón de informes financieros, con una foto de sus padres fallecidos en la mano. Por primera vez, no vio a una enemiga, sino a una mujer que había luchado sola contra el mundo que él había puesto en su contra. La fundación de Elena había crecido exponencialmente, salvando carreras y vidas. Carmen estaba en su segundo año de medicina, brillante y segura. El mundo de la danza había recuperado a su estrella, aunque ahora Elena bailaba solo para causas benéficas, recaudando millones para los necesitados en cada actuación. La noche del aniversario, se celebró otro baile en el Ritz. Esta vez, Alejandro subió al escenario por voluntad propia. Tomó el micrófono con manos temblorosas e hizo algo que nadie esperaba. Confesó públicamente todo lo que había hecho 5 años atrás. Detalló cómo había destruido a Elena por despecho, cómo había arruinado su carrera, cómo había sido un monstruo. El salón quedó en un silencio absoluto. Elena lo miraba desde la pista tan sorprendida como todos. Alejandro continuó, anunciando que transferiría la mitad de su fortuna a la fundación de Elena, sin condiciones, que solicitaría el divorcio, dándole todo lo que el contrato estipulaba, que pasaría el resto de su vida tratando de reparar no solo lo que le había hecho a ella, sino a todos los que había destruido en su ascenso al poder. Bajó del escenario y se acercó a Elena. Le ofreció la mano para un último baile, no como su esposo, sino como el hombre que finalmente comprendía la magnitud de su deuda. Elena dudó, luego aceptó. La orquesta comenzó a tocar. Y esta vez fue un vals simple,
sin trucos ni mensajes ocultos. Mientras bailaban, Elena le habló por primera vez en un año sin veneno en su voz. Le dijo que el perdón no borraba el pasado, pero que la redención era posible para todos. Que el año de matrimonio le había enseñado que incluso los monstruos podían cambiar si se les mostraba el camino. Que ella seguiría adelante con su vida, pero sin odio. Cuando la música terminó, se separaron. Elena se dirigió a Carmen, quien la esperaba con lágrimas de orgullo. Alejandro se quedó solo en la pista, por primera vez en su vida, verdaderamente solo, pero extrañamente en paz. Había perdido un imperio, pero había ganado algo más valioso, la posibilidad de ser mejor. 6 meses después, el divorcio se finalizó. Elena usó el dinero para expandir su fundación a nivel internacional y se convirtió en la directora del Ballet Nacional, transformándolo en una institución que valoraba el arte sobre el pedigrí. Nunca volvió a casarse, pero adoptó a 2 niñas huérfanas que mostraban un gran talento para la danza. Alejandro vendió las empresas restantes y se dedicó a la filantropía anónima. Nunca regresó a los círculos sociales de Madrid. Algunos dicen que lo vieron limpiando en un centro comunitario. Otros, que daba clases de negocios gratuitas a emprendedores sin recursos. Un año después de su separación, Elena recibió un sobre sin remitente. Dentro había un recorte de periódico de una pequeña ciudad del sur. Hablaba de un benefactor anónimo que había salvado el teatro local de la quiebra. No había nombre, pero Elena supo que era él. Nunca buscó la redención pública, pues había entendido que algunas deudas se pagan en silencio. El Ritz mantiene una placa en el salón de baile que dice: aquí una camarera le enseñó a bailar a un millonario, y en el proceso le enseñó a ser humano. Los turistas creen que es una leyenda romántica. Los que estuvieron esa noche saben que fue una guerra donde al final no hubo vencedores ni vencidos. Solo 2 personas que aprendieron que el verdadero poder no está en destruir, sino en la capacidad de transformar. Elena sigue bailando. A veces, en las noches de luna llena, va al Teatro Real y baila sola en el escenario vacío, no por nostalgia, sino por gratitud, porque fue en la caída donde aprendió a volar, y fue en la venganza donde descubrió que el perdón es la única danza que realmente importa. Y en algún lugar de Madrid, un exmillonario mira las estrellas y recuerda la noche en que una camarera aceptó su desafío borracho y, al hacerlo, le salvó el alma que no sabía que tenía.